Un placer participar, estar con todos los compañeros de las cooperativas, así que un saludo a toda la audiencia. La relevancia de esta obra que ayer se anunció es múltiple, de ahí que lo consideremos un hito histórico. En primer lugar, por lo que representa esa obra de infraestructura, ¿sí? Llevada adelante como obra pública por el Estado Nacional, que es un ducto de más de 550 kilómetros, realizado de 36 pulgadas, realizado en tiempo récord, en 10 meses, y que a partir de ayer va a empezar a estar operativo para aportar 11 millones de metros cúbicos día al sistema de transporte. Y eso representó, la verdad, un gran desafío para las empresas que lo llevaron adelante. Por un lado, ENARSA, empresa estatal, que llamó a licitación, y las empresas contratistas, tres empresas desde tres frentes de construcción, y los trabajadores y sindicatos involucrados. Eso por un lado. Por otro lado, es relevante desde el punto de vista estructural para el sistema para el sector de petróleo y gas en Argentina, porque esta obra destraba una limitación estructural que tenía la producción de gas en particular, que era la limitante en la evacuación desde la cuenca neuquina hacia los centros de consumo. Entonces decimos que esta obra se inserta, ¿sí?, en decisiones más genéricas que implican poner en valor todos los recursos geológicos de nuestro país, desde la formación Vaca Muerta en Neuquén y en otras cuencas productivas. Y esta obra va, decíamos, destrabar, va a hacer el puntapié para nuevas obras que están planificadas. De hecho, ayer el ministro de Economía y precandidato presidencial anunciaba que en 15 días se iba a licitar la reversión del gasoducto norte para, en lugar de importar gas desde Bolivia, llevar gas de Neuquén hacia el NOA. Y en septiembre se va a convocar a la segunda etapa de este gasoducto Néstor Kirchner para llegar de Buenos Aires al sur de Santa Fe. El tercer aspecto por el cual esta obra es relevante tiene que ver con la macroeconomía. ¿Por qué? Porque esta obra eh, incorpora al sistema de transporte moléculas de gas producidas en nuestros yacimientos que tienen una incidencia directa en el reemplazo de gas importado. Específicamente que se trae por barcos de GNL a la terminal eh, regasificadora de Bahía Blanca. Entonces, ese gas que se deja de importar significa menores dólares que paga el Estado Nacional, por un lado, dólares que sabemos que no tiene, y por otro lado, menores subsidios, porque ese precio de importación, que luego de la guerra en Ucrania se disparó a valores de 30, 40 dólares de millón de BTU, cuando aquí se produce a 3 dólares y medio, 4. Bueno, pero el diferencial entre el valor de importación y lo que se vende en el mercado interno lo absorbe el Estado Nacional y son subsidios y por ende déficit fiscal. Entonces, el tercer aspecto relevante es ese: cada molécula local reemplaza una molécula importada de GNL y también de gasoil para la generación eléctrica en invierno. Y por último, el cuarto aspecto que hace de este anuncio un hito histórico es el más político, ¿sí?, que es la foto que todos vimos ayer de la unidad del frente oficialista, y un virtual lanzamiento de campaña de sus principales figuras. Estaba el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Economía, el jefe de gabinete, estos dos últimos compartiendo la fórmula de la precandidatura, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente de NARSA. Digamos, eso significó una muestra hacia la sociedad de aquí estamos y a través de este tipo de obras vamos a resignificar nuestro gobierno y hacer la propuesta hacia la sociedad. Juan, te pregunto por lo que se invirtió en el gasoducto. Da la impresión de que, de acuerdo a las cifras que se van a ahorrar anualmente en la República Argentina, el gasoducto
se paga solo, es decir, se va a amortizar en el corto plazo. ¿Por qué no se hizo esta obra años antes? ¿Por qué se tuvo que terminar en 2023? Efectivamente, los analistas estiman, y dependiendo del valor del GNL internacional, que esta obra se repaga en 2 años. Con lo cual, es una pregunta sumamente lógica la que formulás. ¿Por qué no lo hicimos antes? Para ahorrarnos más divisas en forma previa. Ahí hay una serie de respuestas, algunas técnicas y otras políticas que llevaron a esas demoras en los dos gobiernos, el actual y el anterior. Pero a mí me parece que lo relevante es, si bien esta, decimos, se realizó en tiempo récord, porque había que llegar en este invierno a que el gasoducto estuviera operativo para ya empezar a reemplazar las importaciones y que ese costo inicial que fue afrontado por el Estado Nacional y en parte por lo que fue el aporte a las grandes fortunas, el aporte solidario en pandemia, pero esos fondos presupuestarios empezaron a ser recuperados vía reemplazo de importaciones. La demora tiene sus razones, pero me parece que hoy lo más relevante para destacar es que tanto oficialismo como oposición, ¿sí? Comparten un entendimiento, aunque en campaña esto no va a florecer de esta manera, pero comparten un entendimiento de que las obras de infraestructura llegaron para quedarse, que hay que continuarlas. Y todos, la oposición hace esa misma pregunta, ¿por qué no se hizo antes? ¿Sí? En 2019 había un bosquejo de licitación que no se llegó a adjudicar. Este gobierno la dejó sin efecto y después de un tiempo lanzó un nuevo esquema, decíamos, de financiamiento público y a través de NARSA. Bueno, pero después de todos esos vaivenes, hoy decíamos el entendimiento basal entre oficialismo y oposición es que hay que hacer más obras de estas por una simple razón, porque nuestros recursos hidrocarburíferos tienen una potencialidad de convertirse en reservas monetizables para el mercado interno, para crear valor y para la exportación, que no pueden quedar en el subsuelo. Tenemos una ventana de oportunidad por la transición energética y hay que encarar estas inversiones para los cuales el Estado no tiene las espaldas suficientes, va a haber que convocar inversión privada, nacional e internacional, eh, pero todo el foco está puesto a continuar, como decíamos, con la reversión del norte, con la segunda etapa del Néstor Kirchner y otras obras complementarias, así como obras de ampliación de la red de oleoductos. ¿Sí? Se acaba de habilitar la exportación a Chile después de 17 años, se está duplicando la capacidad de llegar de Neuquén a Bahía Blanca, la empresa Oldelval, YPF está planificando un oleoducto, se está ampliando la red de tancaje, digamos, todo el sistema hidrocarburífero está poniendo en agenda la cuestión de la infraestructura y yo creo que esa es una excelente noticia para llegar al mercado interno y para poder generar saldos exportables que conviertan a Argentina, ¿sí?, en un exportador neto y con eso lograr las divisas, lograr primero el trabajo de calidad interno y luego las divisas para eh, diseñar mecanismos que nos lleven a lo que todos queremos al final del día, ¿sí? Reducir los niveles de pobreza, desigualdad, de indigencia, etcétera, que tiene nuestro país a lo largo de toda su extensión. Juan José, un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos. Al contrario, un saludo a todos y especialmente a los cooperativistas.